Sean todos bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límites. En este video tocaremos sobre el derecho notarial, sus aspectos básicos, sus características, sus principios. ¿Qué podemos decir del derecho notarial? Esta rama del derecho es independiente a otras ramas del derecho clásicas como el derecho civil, derecho administrativo, el derecho comercial y el derecho constitucional, etc. Para poder responder a esta primera pregunta, ¿qué es el derecho notarial? Debemos de mencionar lo siguiente. El derecho notarial es un derecho público. ¿Por qué es público? Porque a través del Estado, la cual tiene la facultad de delegar al notario la tutelaridad del orden público mediante la fe pública notarial. ¿Qué regula el derecho notarial? El derecho notarial esencialmente lo que regula es la formalidad de los actos y contratos con la finalidad y con el objetivo de autentificar y publicitar esos actos mediante la seguridad jurídica que proporciona al notario público la delegación que hace el Estado. Ahora hablaremos sobre las características esenciales o principales del derecho notarial. Decimos que el derecho notarial es un derecho público porque es una rama del derecho la cual el notario ejerce su función en representación y por delegación del Estado. Decimos también que es adjetivo porque sus procedimientos y requisitos son establecidos por ley, la cual garantiza su autenticidad. Es un derecho formalista, es un derecho formal porque orienta al sentido de la forma de los actos jurídicos. Es un derecho instrumental porque el notario trabaja con dos tipos de instrumento protocolar e instrumento extraprotocolar. Y es una rama del derecho autónomo porque es independiente a cualquier otra rama del derecho. El derecho notarial tiene doctrina, principios, características, jurisprudencia también, la cual nutre al derecho notarial. Ahora hablaremos sobre los principios del derecho notarial. Los principios del derecho notarial son principios rectores, son principios la cual sustentan la esencia de la rama del derecho, en este caso el derecho notarial. Se busca la descripción científica jurídica mediante estos principios del derecho notarial, la cual se orienta al desarrollo de esta rama importante del derecho. El primer principio es el principio de la forma. La forma tenemos que considerar como aquella forma auténtica y legitimadora de actos y contratos. Entonces se considera el derecho notarial como una rama del derecho que cautela la formalidad de acuerdo a las especificaciones en lo que establece la ley. El segundo principio es el principio de la autenticación, que va en relación al primer principio, que es el acto por el cual el notario da fe o certifica un acto o dichos, la cual quiere decir que es original, es auténtico, es real, es verídico. El siguiente principio es el principio de la inmediación, la cual el derecho notarial fomenta, promueve esa relación que debe de tener tanto el notario con las partes. El siguiente principio es el principio de la rogación, que significa que el notario actuará a solicitud de parte. Nunca interviene a solicitud de oficio, la cual esta solicitud, esta rogación, tiene que ser oral o por escrito. El consentimiento, otro principio fundamental del derecho notarial, que es el acuerdo de manera libre, sin restricciones,
de las partes que concurren ante el notario. El siguiente principio es el principio de la unidad del acto formal, o, en otras palabras, el principio de la audiencia notarial, la cual es la simultaneidad que se produce al momento de otorgar escritura pública para elaborar en un todo, en tiempo, en lugar y persona. El siguiente principio es el protocolo. ¿Qué podemos decir del protocolo en base a uno de los principios rectores del derecho notarial? Que el protocolo es la colección ordenada de registro que tiene como finalidad la conservación y la perdurabilidad en el tiempo como garantía esencial de la seguridad jurídica. Y para finalizar, el último principio es la fe pública. ¿Qué podemos decir de la fe pública? La fe pública es la certeza, es la confianza, es la vericidad y la autoridad legítima que tiene el notario para realizar actos, o mejor dicho, para certificar actos, hechos o dichos ocurridos en su presencia, ocurridos eh, en su presencia, en su concurrencia personal, física, por parte del notario. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video, en la cual hemos hablado sobre aspectos esenciales del derecho notarial, qué es el derecho notarial, qué regula el derecho notarial, cuáles son sus características básicas del derecho notarial y cuáles son esos principios rectores que sustentan, que fundamentan esta rama del derecho, la cual se basa en el instrumento, ¿no? Por eso se dice el derecho notarial como el derecho de las formas. No se olviden de suscribirse al canal y de poder comentar de esta importante rama del derecho, que es el derecho notarial, características y principios. Muchas gracias. Permiso.